Bueno, hoy vamos a hablar de una posibilidad real. Como sabéis, lo he repetido en muchos episodios, nadie sabe qué va a ocurrir con la contraofensiva y esa contraofensiva debería ser determinante para saber qué va a ocurrir. Pues vamos a ir a las declaraciones de Macron. Y Emmanuel Macron ha hablado claramente qué puede ocurrir si la contraofensiva ucraniana fracasa. Negociar con Putin podría estar o podría tomar prioridad, podría ser más importante que un juicio sobre crímenes de guerra. El presidente francés, además, pidió un camino para la membresía en la OTAN de Ucrania y la reconciliación entre el este y el oeste. Hay que decir que si acaba Ucrania en la OTAN, como pide tácitamente Emmanuel Macron, que yo lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Creo que van a llegar a algún acuerdo. Me parece difícil que entre en la OTAN, pero no considero que sea imposible. Si esto esto que pide Emmanuel Macron y que se reconcilie el este y el oeste, tenemos que decir que esto será una enorme derrota para Rusia. Pero podría ser una derrota de mayor intensidad, hay diferentes grados de derrota. No es lo mismo que tú los objetivos no los hayas alcanzado, sino que encima cosas que ni siquiera estaban encima de la mesa, en mi opinión, como que Ucrania entrara en la OTAN, eso no era algo realista, a mi modo de ver. Si eso ocurre, como dice Macron, sería un golpe tremendo, sería un golpe tremendo. Pero bueno, el presidente francés, además de todo lo anterior, dice, y abro comillas, quizá no es posible enviar a Vladimir Putin a ser juzgado por crímenes de guerra en el Tribunal de La Haya si él es la única persona con la cual Occidente puede negociar para acabar con la guerra. Que si en algunos meses tenemos una ventana de oportunidad para las negociaciones, la cuestión va a ser el arbitraje entre un juicio por crímenes de guerra, se refiere Macron, y una negociación. Y tú vas a tener que negociar con los líderes que tienes enfrente de facto. Y creo que las negociaciones van a ser una prioridad. Tú puedes ponerte a ti mismo en una posición en la que digas, yo quiero que tú vayas a la cárcel, pero tú eres la única persona con la que puedo negociar. Cierro comillas. Básicamente lo que habíamos hablado en muchos programas, y es que en el momento en que esto se tenga que negociar, por muchos, en fin, mientras esté en el poder la actual dirigencia del Kremlin, no me parece realista pensar que esto va a acabar en el Tribunal de La Haya, ni muchísimo menos me parece realista. El presidente francés, además, habló de los planes de ensanchamiento o de extensión de la Unión Europea, algo que también hay que decir que a Rusia no le gustaba. Si se extiende aún más la Unión Europea, ya no quedan muchos países que pudieran hacerlo dentro del continente. Queda en los Balcanes, queda Bielorrusia, queda Moldavia y luego si consideramos Europa, que yo creo que sí que debería ser considerada Europa, Ucrania y sobre todo los países limítrofes de Armenia y de Georgia, que están en los confines del continente. Si eso ocurre, habría que debatir cómo ese extender la Unión Europea a esos países del este de Europa se va a hacer. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios? Porque a día de hoy no parece que Bielorrusia o Rusia puedan entrar en la Unión Europea. Es obvio, ni querrían hacerlo, al menos no en las condiciones actuales. Ucrania sí que es verdad que estaríamos ante un país que se podría acelerar el proceso, pero no cumple requisitos de todo tipo, especialmente económicos. Y luego estaría el tema de Armenia y de Georgia. Estamos hablando de dos países que van a tener un auténtico problemón. Un auténtico problemón para Europa, se representaría un problemón, porque son países que tienen frontera con prácticamente lo que ya vamos a considerar Asia. Es decir, Armenia tiene frontera con Irán y que la Unión Europea tenga frontera con Irán, pues hay que decir que podría ser problemático por cuestiones militares, por cuestiones de todo tipo. ¿Para qué quieres extender tu frontera hasta allí o no?
Además de hablar de todo ello, dice, aquí viene una parte muy importante. Macron ha insistido que Rusia ha perdido toda la legitimidad, pero dijo que si la próxima ofensiva ucraniana no alcanza sus objetivos militares, va a tener que haber un replanteamiento de la naturaleza del apoyo europeo a Ucrania. Cierro comillas, la cita del periódico. Yo entiendo esto como que si la ofensiva ucraniana, la contraofensiva, fracasa, dentro de la ayuda europea, dentro de esa última bola que hemos calificado, última bola en el sentido de que si Ucrania pierde grandes cantidades de material, esa ayuda quizás se acabe congelando. Quizá los países europeos se bajen del autobús. Quizá, tendría que ser un fracaso. Yo creo que hay países que van a intentar llegar prácticamente hasta el final, especialmente el Reino Unido, especialmente algún país del este, pero no tienen la capacidad como hacerlo, para hacerlo en la medida que lo hace el Reino Unido. Estamos hablando de Letonia, Lituania, Estonia o Polonia. Pero en el caso de Estados Unidos sí que está utilizando un nivel de ayuda muy pequeño. Un nivel de ayuda muy pequeño a Ucrania. Dentro de que estamos hablando de niveles absolutos muy grandes, el porcentaje de lo que está destinando a la ayuda a Ucrania, estaríamos hablando, se habla entre el 5 y el 10%, porque hay algunas partidas que, bueno, vamos a hablar del 10% de su presupuesto militar. 10% por conseguir un objetivo estratégico para un objetivo estratégico para Estados Unidos verdaderamente importante, ¿de acuerdo? Muy importante, como sería erosionar el poder o erosionar la amenaza de Rusia para Estados Unidos. Hablo desde el punto de vista de Estados Unidos, no desde el punto de vista europeo. Hay que decir que la industria militar europea es una industria enana. La cantidad de carros de combate de última generación es enano comparado a lo que tiene Estados Unidos en muchos países europeos. Muchísimos países europeos pueden dar un puñado de carros comparado a lo que podría hacer Estados Unidos, pero claramente Estados Unidos no ha querido mostrarse durante este conflicto como el único país que ayuda a Ucrania. Creo que no han querido mostrarse como una nación que está financiando aquello que hemos hablado tantas veces de una guerra proxy. Creo que es la imagen que no han querido dar y por eso están llevando la ayuda a Ucrania con cuentagotas o escalonada o intentando que el primer paso de un tramo lo dé un país europeo como Reino Unido. Han abusado, bueno, no sé si han abusado, pero sí que podríamos citar, por ejemplo, al general de 4 estrellas, Petraeus, que afirma que Estados Unidos, sobre todo, se ha mostrado extremadamente cauto y ha pecado de ser demasiado cauto. Al mismo tiempo, Macron ha insistido que Ucrania estaba defendiendo no solo sus propias fronteras, sino todas las fronteras de Europa. Está defendiendo a toda Europa. Hay que decir que esa es una tesis que probablemente sostienen Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Diríamos que probablemente también algún otro país del este de Europa. Sin embargo, no hay unanimidad y desde luego no hay en el continente europeo, ni siquiera en la Unión Europea, unanimidad respecto a cómo aproximarse y a cómo solventar este problema. La opinión de Hungría, digamos que bastante cercana a Rusia. La opinión de España, muy poco relacionado con el conflicto. España debe ser de los países, España y Portugal, deben ser de los países que menos se han implicado. Y la opinión de, por ejemplo, Alemania, que se ha implicado mucho, el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero que se ha implicado aún más, no tienen nada que ver el punto de vista y la aproximación de los diferentes países europeos. Además, Macron pidió la continuidad de las políticas de Estados Unidos hacia Ucrania, pero dijo que la Unión Europea, fortaleciendo sus propias defensas,
tiene que prepararse para la posibilidad de que una administración republicana, un gobierno republicano, pueda ser elegido. Creo que Macron básicamente lo que está temiendo es que DeSantis o Trump, si sus problemas legales no se lo impiden, acabarán siendo presidentes de Estados Unidos y la estrategia del Partido Republicano fuera distinta del nuevo presidente de la que está siendo en estos momentos con Biden. Y dicen básicamente que, bueno, que tiene que fortalecerse militarmente, bueno, las defensas, pero bueno, se refiere a militarmente la Unión Europea, dice el presidente francés. Dice además el presidente Macron que Ucrania debe recibir la suficiente ayuda para parar la agresión y, abro comillas, debemos tener la posibilidad de garantizar que esa ayuda es tangible y es sostenible, porque esa ayuda está protegiendo a Europa. No hay espacio en Europa para más delirios imperialistas. Cierro comillas.